¿Qué tal, amigos de Punto de Encuentro? Una vez más con todos ustedes, gracias al Señor y a través de las redes sociales, para llevar a su vida un mensaje de esperanza, de bendición y tocar tópicos de la vida que nos traigan soluciones a los problemas que contamos o tratamos en este tiempo posmoderno. Hoy tenemos el placer y el agrado de tener con nosotros a uno de los más connotados líderes de la Iglesia de Dios en Guatemala. Me refiero al pastor Miguel Lima. Miguelito, bienvenido a Punto de Encuentro. Un placer de tenerte en Costa Rica y de contar con una persona de tanto conocimiento, de tanto calibre, y pues había que sacar el momento para estar contigo. Te agradezco que nos des la entrevista para compartir. Hermano Miguel, hoy día la iglesia cristiana está afrontando diferentes problemas de una magnitud que tal vez no estábamos preparados como pastores para tocarlos, para ver cómo poder trabajar. ¿Qué opinas acerca del avance tecnológico y de lo que hoy está afectando a nuestras comunidades a través del internet y diferentes medios de comunicación? Bueno, antes que todo, un saludo para todos ustedes que van a tener la oportunidad de ver esta grabación. Gracias, Elber, por la invitación que me hiciera. Realmente es una bendición muy grande poder estar en esta oportunidad aquí contigo y con los hermanos. Realmente, con relación a ese tema, creo que, como bien lo has dicho, nosotros a lo mejor no estábamos preparados para ello. Tenemos ahora mismo la problemática que muchos pastores de nuestras congregaciones tienen un choque bien fuerte con la generación emergente. Esta generación que se caracteriza por ser muy experta con la tecnología, mientras que nosotros, los pastores de la vieja escuela, como que no hemos encontrado ese punto de encuentro con ellos precisamente. Creo que la tecnología ha venido a dar un auge, un avance muy sustancioso a la sociedad. Antes yo recuerdo que para poder enviar una información de una ciudad a otra teníamos que hacer uso del telégrafo, el telegrama, y hoy no. Hoy, con oprimir un botón, estás conectado hasta el otro lado del mundo. Es una tecnología realmente bastante avanzada, que la misma Escritura lo dice. La Escritura dice que en los postreros días la ciencia aumentará. Es lo que estamos viendo precisamente ahora. El asunto está en que nuestras congregaciones no se prepararon para ello. Nosotros nos preparamos para la prédica del Evangelio de Cristo de la manera tradicional, no de la manera como ahora se requiere. Hoy nuestras congregaciones requieren de actualizar muchos programas, actualizar muchas estrategias de trabajo, actualizar nuestra forma de predicar, incluso de nuestra forma de presentar el Evangelio a las personas, sin negociar obviamente los principios de la palabra de Dios. Los principios siguen siendo los mismos, la doctrina sigue siendo la misma, la forma como nosotros lo presentamos ahora debe ser de manera distinta. Pero nuestros pastores no estaban preparados para eso, nosotros no estábamos preparados para eso, y a eso se debe que hoy en día pareciera que hubiera un choque de generaciones. La generación emergente, nuestra juventud, que es una juventud muy avanzada en ese asunto de la tecnología, sí, mientras que nuestros pastores no. Y es interesante, hermano Miguel, que aún nosotros como líderes de tantos años en el ministerio, enfrentamos diferentes tópicos que nos llevan en un reto de prepararnos más para ser o estar al nivel de una generación totalmente cibernética. Es interesante mirar que antes el pastor era ese líder expositivo que presentaba una palabra fluida y que de pronto la gente llegaba para escuchar, porque además de ser el líder, te creen lo que digas. Hoy tenemos en la iglesia muchachos que si decís un vocablo griego, inmediatamente lo están viendo en su celular y te corrigen al final del culto. Yo creo que ha sido es todo un reto para nosotros como ministros el tener que llegar al nivel incluso de poder llenar el intelecto de nuestros miembros de iglesia. ¿Qué opinan de eso? Sí, mira, quizá tenemos una situación. Llegar al nivel, por ejemplo, si hablamos de nuestros pastores formados a la vieja escuela, conforme a la vieja escuela, pretender que lleguen al nivel de esta generación va a ser un poquito difícil. Va a ser un poquito difícil. Nos llevan
muchos años de avance de esta juventud. Sin embargo, creo que la palabra correcta sería una actualización. Nuestros pastores deben actualizarse en todo ese tipo de programas, sistemas, estrategias, educarse un poquito mejor, conforme a la tecnología de nuestro tiempo. Las exigencias de esta sociedad son más grandes que las exigencias de unas 2, 3 décadas atrás. Las exigencias son más grandes ahora. Hermano Miguel, desde el punto de vista pastoral, hoy tenemos situaciones donde antes los papás llevaban a sus hijos y los mantenían al pie, a su costado en la silla de la banca de la iglesia, y encontrábamos a esos niños pasando con las manos levantadas adorando al Señor. Hoy tenemos situaciones como estas. Más bien sus papás, para que se calmen, le pasan un iPhone, le pasan una tablet para que estén jugando, y tenemos niños en la iglesia que se pasan todo el culto pegados a una computadora. ¿Cuánto crees que esté afectando la generación que viene una situación como esta? Demasiado. Mira, por ejemplo, nosotros solíamos ir a la iglesia antes, solo un ejemplo así, tal vez suene bastante rústico, bastante simple, pero nosotros solíamos ir a la iglesia con nuestra Biblia. Hoy parece gracioso, pero hoy ya no se le puede decir a la juventud de ahora, abran su Biblia, sino prendan su Biblia, porque cargan su Biblia en un aparato. Y, por ejemplo, en nuestra congregación nosotros no queremos tener ese choque. Nosotros educamos a nuestros jóvenes que si llevan su Biblia en el iPad, en el iPhone, en su aparato de teléfono, está bien que prendan su teléfono y leamos la Biblia juntos. El error de muchos padres es que no han sabido instruir por la misma ignorancia que hemos tenido, porque no estábamos preparados para ello, y lo otro, por la pérdida de valores espirituales. Porque si los valores espirituales no los perdiéramos, nosotros seguiríamos instruyendo a nuestros hijos. El grave error que nosotros estamos cometiendo ahora y estamos permitiendo en nuestras congregaciones es que a nuestros hijos les estamos proveyendo de esas herramientas que la sociedad moderna exige, pero nos estamos olvidando de la raíz importante, los principios fundamentales de la palabra de Dios. Lo que te decía anteriormente, quizá las formas, los métodos, las estrategias podrán cambiar, los principios no cambian nunca. Eso deben estar siempre. Hace algunos años nos reíamos de chistes como este. Un niño de 4 años le dice a su abuelita: abuela, ¿de dónde salimos nosotros? Y la abuela, en Chapada la Antigua, le dice: bueno, es que la cigüeña los trajo. Y la hermanita de 3 años le dice: ¿le contamos la verdad o dejamos que muera en ignorancia? Yo creo que otro de los graves problemas, Miguel, es que esta generación o los medios de comunicación, el internet, está avanzando y se está convirtiendo en una arma de 2 filos. Correcto. Tenemos hoy día como pastores, yo tengo casos donde muchachos chiquitos de 6 años me dicen: pastor, quiero arrepentirme porque he estado viendo pornografía en el baño. Antes la pornografía era para un nivel del adulto que podía ir a ver una película a un cine de pornografía. Hoy esto ha llegado a nuestras casas. ¿Qué consejo le das como pastor y como padre de familia? ¿Qué has hecho para ayudar a tus hijos? Mira, es un poquito difícil con ese problema de los derechos de los niños, con ese asunto de la privacidad de los niños y todo eso, de no violar su privacidad, sus derechos de los niños, nos ha traído graves problemas a nosotros los padres. ¿Te recuerdas que antes, por ejemplo, aunado a eso, antes las quejas de los maestros de una escuela, que traemos la queja de Carlitos o de Juanito porque quebró un lápiz, porque rayó un pupitre? Hoy no. Hoy en algunas sociedades en Latinoamérica la queja es que el niño quiso violentar o violar a su compañera, o traía un arma, o traía drogas. Hoy los problemas son más complejos. Eso se debe precisamente a la falta de formación de los padres. Yo creo que los padres de familia jugamos un papel muy preponderante en esto. Nosotros tenemos que siempre vigilar la educación y la formación de principios de nuestros hijos.
Yo creo que nosotros debemos respetar muchas veces la individualidad, la privacidad de los niños hasta cierto punto. Soy de ese criterio. Porque muchas veces nosotros dejamos que nuestros hijos usen un aparato de computadora, de iPad, de lo que sea, y resulta que nunca estamos nosotros al control de qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos están captando en eso. Y eso le damos tanta independencia a los hijos en ese sentido, que no controlamos, no tenemos control sobre de ellos, qué es lo que ellos están recibiendo a través del internet. Yo tengo hijos adultos, no tengo hijos menores. Sin embargo, aun cuando son adultos, yo siempre, como están bajo mi techo todavía, yo siempre pregunto, ¿qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Pareciera anticuado. Alguien que me oye dirá, qué retrógrado es ese pastor, qué anticuado es ese pastor, ¿va? O cómo estará creando sus hijos. No, mis hijos son profesionales, son catedráticos de universidad. Incluso mis hijos todos son profesionales, pero platicamos abiertamente de temas. Yo nunca dejo por un lado mi responsabilidad como padre de la formación de mis hijos. Ellos tienen su tecnología y que la usen, está bien, pero sin olvidar los principios éticos y morales, aquellos principios que nos formaron a nosotros en las personas que somos ahora. Lamentablemente hemos perdido eso, que ahora nuestros hijos tienen mucho conocimiento de ciencia, mucho conocimiento de tecnología, pero tienen malos principios. Sus principios no son los mismos. Por eso es que tenemos tanto problema. Antes la corrección era más directa a los hijos, hoy no. Hoy puedes ir a la cárcel si intentas corregir a tu hijo. Y eso es el problema que estamos cargando nosotros ahora los padres. ¿Por qué razón? Porque no estábamos preparados para esa ola tecnológica que venía sobre nuestras sociedades. Y por otro lado, hemos descuidado también nosotros la instrucción de nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Que aunque suene religioso, que aunque suene anticuado, es la responsabilidad de los padres velar por la formación y la educación de sus hijos. Hermano Miguel, excelente la reflexión. Desde el punto de vista del líder de una organización como la que vos presides, ¿qué puede hacer la iglesia para que esos niños salgan de esa programación mental en la que están llegando? ¿Cómo crees que podemos alcanzarlos para que cambien de canal hacia lo que es los principios de la palabra? Bueno, yo creo que primero lo que decía, que los padres tomen conciencia, porque recuérdate que nosotros como iglesia, nosotros jugamos un papel muy importante en la formación de la familia, pero la verdadera responsabilidad de la educación familiar está en los padres, Muchas veces los padres dejan la responsabilidad a la iglesia y dicen, es que la iglesia no está educando a mis hijos, es que ellos son los responsables de educarlos, no la iglesia. La iglesia contribuye de alguna manera. Creo que el primer principio es empezar con los padres a que ellos retomen esa responsabilidad. Lo segundo es que todas las iglesias deberían de estarse enfocando en programas especiales para esta generación. Si tú te das cuenta, la mayoría de nuestras congregaciones evangélicas tienen programas para adultos. Los servicios son para adultos, los cultos son para adultos, pero no hay programa para niños, programa para adolescentes, programa para los jóvenes. Entonces los jóvenes tienen que buscar alguna forma para poder estar entretenidos en algo. Y la iglesia no debe entretener, debe de formar, debe educar. La iglesia debe participar, pero juntamente, aunado con los padres, deben hacer ese trabajo. De lo contrario, la iglesia podrá hacer muchas cosas, podrá hacer buenos programas, pero si los padres no contribuyen en esa formación, estamos mal. Porque la verdadera educación se da en la casa, se da en el hogar. Hay 3 fuentes de formación educativa de nuestra familia: el hogar, la escuela y la iglesia. Si estas 3 fungen su papel como debe de ser, tendremos una sociedad mejor cada día. Agradecemos su sintonía una vez más. Este ha sido una bendición de tener en nuestro programa a un hermano de tal conocimiento, de tal madurez espiritual. Y pues les esperamos una vez más con otro tema de actualidad acá en este su punto de encuentro. Les saluda el pastor Elber Rocha y se despide de ustedes esperándole una vez más en este mismo lugar. Dios les bendiga, muchas gracias.